Resident Evil. ¡Oh, por Dios! Hola muchachos y muchachas, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos de Resident Evil 4 gracias a que un amigo el cual comentó que hablará al respecto de este juego y es uno de mis juegos favoritos y aparte una de mis sagas favoritas, así que bienvenidos a cómo Resident Evil cambió Resident Evil para siempre. 6 years have passed since that horrendous incident. I received special training in a Hubo un momento en el que Resident Evil dejó de dar miedo como antes. No fue de un día para otro, fue una decisión, un cambio y una revolución. Y todo empezó con un solo juego. Resident Evil 4. Y un breve contexto para entender lo que hizo Resident Evil 4. Primero hay que entender que era Resident Evil antes, y creo que estoy diciendo mucho Resident Evil. Pero no importa, volviendo al caso, juegos como Resident Evil 1 y el 2 definieron el survival horror. Habían cámaras fijas, controles tipo tanque, recursos limitados, sensación constante de vulnerabilidad. No eras un héroe, eras alguien sobreviviendo, pero con el tiempo esa fórmula empezó a sentirse repetitiva. Capcom estaba en un punto peligroso, o evolucionaban o la saga se quedaba atrás. Y aquí llega el nacimiento de la revolución. Entonces llegó él y decidió hacer un lavado de cara completo al videojuego. Teníamos cámara sobre el hombro, movimiento libre del jugador, sistema de apuntado manual y la IA era más agresiva. Por primera vez podías apuntar directamente, elegir dónde disparar y reaccionar en tiempo real. Ya no estabas limitado por la cámara, ahora estabas dentro del juego. Y eso, muchachos, cambió algo muy importante: la forma en la que sentías el peligro. Y aunque hubieron unas versiones antiguas o antes de Resident Evil 4 que también eran con cámara fija, no vamos a profundizar en esos juegos, vamos a profundizar en Resident Evil 4. Y así también hubo un cambio en la atmósfera, pero todo no fue mejora, porque al mismo tiempo algo se empezó a perder. Teníamos menos terror psicológico, más acción constante, más enemigos y menos tensión. El miedo dejó de venir de la incertidumbre y empezó a venir del caos. Ya no temías abrir una puerta, ahora temías no tener suficientes balas para matar a un doctor salvador, o dos doctores salvadores, o las hermanas Bella, o un gigante. Estábamos temerosos en esos momentos. Y el impacto en la industria fue grande. Resident Evil no solo cambió su saga, cambió toda la industria. Inspiró juegos modernos, popularizó la cámara en tercera persona al hombro, mezcla de acción más terror. Muchos juegos después copiaron esta fórmula, pero pocos lograron el mismo impacto. Las consecuencias en la saga fueron grandes. Después de Resident Evil 4, Capcom decidió seguir este camino. En Re 5 tenemos más acción, más explosiones, pero menos miedo. Y en Re 6, aquí la saga tocó su punto más extremo en acción. Era espectacular y era increíble y me encanta Resident Evil 6, pero ya no era el Resident Evil para muchos. Y una frase que escuché por ahí decía: es un increíble juego, pero no un buen Resident Evil. El survival horror había quedado atrás. Entonces, ¿Resident Evil 4 fue un error? La respuesta no es tan simple. Salvó a la saga del estancamiento, innovó como pocos juegos, pero cambió su identidad. Fue necesario, pero también costoso. La historia de Resident Evil 4, para el que no la conozca, no la voy a spoilear, voy a hacer un corto resumen. Somos un agente del gobierno, Leon Scott Kennedy en este caso, el sabroso de Leon Scott Kennedy. Y tenemos que rescatar a la hija del presidente, Ashley Graham, la cual fue secuestrada por una secta religiosa llamada los Iluminados, y ellos así pidieron una recompensa por Ashley Graham, pero cuando la devolvían a los Estados Unidos, ella iba a ir con un virus llamado la plaga. Nosotros cuando llegamos al pueblo buscando información nos damos cuenta de que nada es normal. Los pueblerinos están infectados también con la plaga, aunque nosotros conocemos muy poco de este virus, porque nosotros conocemos es el virus de Resident Evil 2. Aquí igualmente ya estamos alguien mucho más experimentado, podemos hacer suplex, patadas, podemos matar simplemente hasta un regenerador con un cuchillo, pero bueno, eso no es el caso. El caso es que tenemos que rescatar a la hija del presidente y quitarle la plaga. Ya, ese sería un corto resumen de la historia. Ahora, volviendo al tema. Después de Resident Evil 5 y 6, el regreso del terror se veía casi imposible, hasta años después que Capcom entendió algo. En Resident Evil 7, Biohazard volvió el miedo, la tensión y la vulnerabilidad. En Resident Evil 2 Remake es una mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno. Era como si la saga intentara reconciliar su pasado con su presente. Y hoy en la actualidad tenemos Resident Evil Requiem, que es como el yin y el yang. Tenemos miedo, tensión y tenemos acción.
Miedo por parte de Grace, acción por parte de Leon. Entonces, en conclusión, Resident Evil 4 no solo cambió una saga, cambió la historia de los videojuegos, pero también nos dejó una pregunta: ¿qué es más importante, evolucionar o mantenerse fiel a lo que eres? En mi opinión, Resident Evil 4 necesitaba ese cambio, por lo que llegaban nuevas generaciones, Play 2, GameCube, y necesitábamos un cambio exponencial. Teníamos a los Resident Evil antiguos, los cuales ya eran muy repetitivos y muy seguidos, aún así de su fama incontrolable y de su popularidad. Pero seamos sinceros, tanto Resident Evil con esa cámara y los controles iba a cansar a mucha gente. Y aparte Resident Evil 4 cayó como anillo al dedo, porque trata de ser el yin y el yang que es Requiem. Y aún así lo logra, porque hay momentos en los que da miedo y hay momentos donde te encanta dar tiros. También se ve la mejora en historia, porque tenemos una historia bastante concreta, bastante sencilla, pero con puntos de clímax, nudos. Tenemos una historia bastante bien elaborada, si se puede decir así. Tenemos a personajes entrañables, el queridísimo buhonero, Luis Serra. Volvemos a ver a Ada Wong, que no sé si esto es spoiler, porque no creo, porque ya me imagino que ya todos jugamos este juego. Pero yéndonos a resumidas cuentas, era un cambio necesario, pero Capcom no supo aprovechar ese cambio y pensó que entre más acción y menos terror, la saga iba a alcanzar unos topes inimaginables, y no fue así. Los fans de Resident Evil se fueron. Yo no, yo sí me quedé. A mí me encanta Resident Evil 5, me encanta Resident Evil 6, el 7, el 8 Village y el 9 Requiem. Y claro, los remakes que son joyitas. Y ya, muchachos, aquí queda esta historia. Y no sé por qué me iba a despedir como el Fede Lobo, pero no. Espero que el video les haya gustado. Es un video cortico, rápido, resumido de por qué Resident Evil 4 cambió todo. Hay videos de media, una hora hablando de este tema que profundizan los otros juegos, pero yo quería traer algo cortico. Espero que les guste. Si es así, me alegra. Pollito, no sé. Nos vemos en la próxima. Estoy trabajando en algo de Modern Warfare 2, que creo que comenté en el video pasado. Y sin más, adiós, adiós, adiós. Adiós. Ya, ¿no?